Bien, entonces estamos en la novena clase del módulo. La clase de Ujú, hoy se llama El lugar correcto para prosperar y Gloria ujú. nos va a estar explicando eh, cuestiones referentes al tema sobre las constelaciones familiares y desde su mirada personal también. Gloria, ¿qué significa que el trabajo no es solo una actividad, sino que es un lugar en el sistema? Lo podemos ver en épocas antiguas o en épocas presentes. Cuando la familia tiene una actividad, me refiero a, no sé por qué pensé en el papá tiene un taller de soldadura, va enseñando a los hijos a involucrarse en el taller de soldadura. Entonces, ese hijo que se interesa en lo que papá y o mamá hacen, los dos por conjunto o los dos por separado, están perpetuando, están haciendo que aquella empresa familiar perdure. A veces los hijos no tienen interés, no es su camino hacer que la panadería que papá y mamá tienen siga prosperando. Su corazón está en otras actividades, en otros quehaceres. Y ahí se termina esa empresa familiar. Todas las empresas, Diana, absolutamente todas, las multinacionales, todas, iniciaron como empresas familiares, todas. Eh, las zapaterías empezaron los padres haciendo zapatos y después se fue haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Y una empresa familiar deja de ser familiar, valga utilizando la misma palabra, cuando se contratan personas de fuera. Ya no es la familia la que dirige. Crecieron tanto que necesitan alguien, un mensajero, una persona mensajera, una persona administradora, una persona que se encargue de la bodega. Es ahí cuando deja de ser empresa familiar. Y hay un riesgo, porque hay riesgo si se queda como empresa familiar eterna, quiere decir que no va a poder crecer más que lo que ya creció. Llegan hasta un límite, porque ya no dan abasto con las peticiones de pan o de hechura o de lo que sea que esa familia se dedica. Y si no pueden crecer más, lo más probable es que esa empresa termine por caducar, tiene su tiempo de caducidad. Y no es ni bueno ni malo, es simplemente que los hijos no siguen con lo que los abuelos o bisabuelos iniciaron. Y los que sí siguen, quiere decir que contrataron a personas de fuera y son empresas que tienen más de 100 años, 50, 40, y que ya crecieron. Y mantener la calidad que tenían cuando era empresa familiar es un cambio, tiene que necesariamente ser un cambio. Y ese bostezo tuyo estuvo muy simpático, Diana, porque es como, uy, estoy entendiendo cosas. Hay empresas que tienen futuro, permanencia por los siglos de los siglos. Hay otras que no. La Kodak con las cámaras que iniciaron allá por finales de 1800. Mm, Ya no hay ese tipo de mm, rollos, de servicios, mm. de sacar la foto. Ahora todo es digital y se imprime. Entonces hay empresas que caducan porque el mercado ya no existe para eso. Claro. ¿Y, y qué tiene que ver todo esto con el lugar dentro de la familia? Es que si la familia tiene una empresa familiar y yo, hija, no está mi corazón en eso, esa empresa lo más probable es que se cierre. Ujú, ujú.
y se Sí. vuelven a iniciar otras, por Ujú, supuesto. Es una constante, ¿sí? claro. ¿Y qué pasa, Gloria, cuando el trabajo reemplaza otras cosas como, digamos, reemplaza el amor o la pareja o a los padres o intenta reemplazar el sentido de pertenencia? Bueno, quiere decir que tal vez algún antepasado, algún ancestro trabajó mucho. Y un posterior, seas tú, sea yo, sea alguien diferente, se convierte en lo que ahora se conoce como workaholic, Ujú, trabajo o alcohólico. Es decir, la adicción al trabajo es fuerte porque finalmente esa persona encontró su lugar dentro del sistema familiar trabajando mucho. La vida para esa persona tiene sentido a partir de trabajar mucho. ujú, ujú, Y ahora hay toda una campaña, voy a hablar de campaña, así lo entiendo, de ayudar a los ejecutivos a que dediquen tiempo para su familia. claro. Ujú, 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 ¿Sí? ujú, Me encanta el dicho ese de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. La candelita cuando se acerca a los santos les quema el hábito y si se aleja mucho, no alusa, no alumbra a ese santo. Entonces, como todo en la justa medida, ¿y cuál es la justa medida? Y vamos ahí a veces a ciegas, a veces tanteando, viendo cómo hacer. Porque ahí entran muchas lealtades familiares, Diana, muchísimas. Que si el abuelo tuvo varias mujeres, porque antes de conocer a mi abuela, eh, la, la mujer murió y tiene otra mujer, entonces el hijo o la hija tal vez tenga varias parejas. Bien lo dijo el señor Freud, que somos seres complicados, complejos, insaciables, insatisfechos, añado, y frustrados muchas veces cuando no salen las cosas como a mí me gustaría que salieran. ¿Sí? ¿Y esto sería lo mismo que trabajar, por ejemplo, para ser visto o reconocido o querido o hay como diferencias? Es parecido, Diana, y ahí entran los hermanos no nacidos, no reconocidos, o los hermanos que sí están vivos, que sí nacieron y que se escondieron por parte de papá y o mamá. Hace muchos años, allá en México, una señora llevó con otro facilitador de constelaciones, que no recuerdo su nombre, un mexicano, un colega mexicano, le dice, mi hijo nunca mira a los ojos, nunca. Le hablamos y no nos mira. Y le dijo él, búscate algún familiar por parte del papá, hombre. Y ella empieza a investigar y se da cuenta que su madre política, una vez bajo los efectos del alcohol, eh, suelta, comenta y dice, se lo dice una hermana política de ella, y dice, ¿prometes no decir nada? Y ella dice, no, 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 si me lo vas a decir, lo vas a ver el mundo. Entonces le dice, bueno, es que nuestra madre política, nuestra suegra, comentó que cuando se casaron nuestros suegros, eran dos mujeres casadas con dos hermanos diferentes, ella estaba embarazada y fueron de luna de miel, tuvieron al bebé en otra ciudad, quedaron de regresar por él y nunca regresaron. Era el hermano mayor de, porque tuvieron muchos hombres esta familia, no sé cuántos, pero más de uno, más de dos. Y resulta que los hombres no se podían quedar con el primogénito, sin saber de la existencia de manera consciente de su hermano mayor.
Y que cuando ella se dio a la tarea de investigar y de contactar a ese hermano mayor, resulta que ese hermano mayor se había convertido en piloto aviador de una aerolínea mexicana y no pudieron hacer la conexión, sin embargo, física, porque lo invitaron a una reunión familiar, pero dijeron que dijera que era el primo, no el hermano. Entonces, es interesante porque cuando rechazamos a alguien del sistema familiar, pues va a haber consecuencias físicas, va a haber consecuencias económicas también, ¿sí? Y cuando lo reconocemos, cuando decimos una frase sanadora que me gusta mucho, que la utilizo con frecuencia, es mirando hacia atrás, viendo a los antepasados, a los ancestros, es no sé a quién le tocó vivir esa suerte, no lo sé, y lo dejo con ustedes. Y aunque no sé con exactitud a quién me refiero, tienen su lugar en nuestra familia, en mi corazón, y los veo. Y es mágico porque recuerdo, eh, tengo en mi mente, se hospedó una joven aquí con su hijo tendría él 5 años, y él llegaba y, mamá, 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 y la mamá estaba conversando conmigo, y entonces interrumpía, es decir, le prestaba atención al niño y le decía, ¿qué pasó? Dice, nada, el ver a esos antepasados, con eso es suficiente, ¿sí? Y poder decir, no sé a quién estoy siguiendo, no lo sé, no lo sé. Y para mí está bien. Y a alguien estoy siguiendo, siempre seguimos a alguien de la familia, siempre, conocido o desconocido, vivo o muerto. Sí, qué importante eso que dices de que siempre seguimos a alguien, porque tal vez siempre se están como buscando estas lealtades y como si, como, como si fueran pocas o como si fuéramos a librarnos de todas y siempre estamos siguiendo a alguien y no precisamente eso es algo ni bueno ni malo, ¿verdad? Simplemente es lo que es. Es lo que es y somos parte de esa familia. Eh, a mí me gusta explicarlo, se lo aprendí al señor Hermann Hesse en su libro Demian. Uno de los personajes del libro habla de que los humanos podemos ser como animales. Entonces, si yo soy de la raza de los felinos o de los caninos, una u otra, o a lo mejor tengo combinación de las dos, pues voy a seguir a los caninos, voy a seguir a los felinos, o voy a seguir a las jirafas o a los delfines. Ujú, No puedo negar eso. ujú, ujú, Y con los seres humanos todavía la mezcolanza, por decir mezcolanza, la mezcla de culturas, de razas, es todavía más fuerte. ujú, Aunque también en los animales, ¿cuántas razas de los caninos, de los perros se han creado por que el ser humano ha juntado una raza con otra y otra y otra ujú, y yo no sé si sabían, pero esos perritos que tienen el cuello muy como acordeón, los fueron mejorando porque son perros de pelea. Entonces, cuando les muerden, se muerden entre ellos aquí, no les afecta tanto. wow, Entonces, sí, y hacemos experimentos con la raza humana ahora a través de la medicina del hombre blanco. Digo hombre blanco y no necesariamente solo el hombre, es el género, hombre, mujer, con la idea de eso que nos impulsa a hacer las cosas, de descubrir cómo lograr crear vida sin la
intervención física del hombre o de la mujer directa. Me refiero al acto íntimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué estoy compartiendo todo esto? Porque todo eso nos va afectando. Porque ahora con los estudios que se hacen de las nacionalidades que tenemos, resulta que todos somos familia de todos. De hecho, un señor me dice, Gloria, me fui a hacer el ADN en Estados Unidos y resulta que al día siguiente me dijeron que yo tenía una hermana mayor. Curiosa mágicamente ella se había hecho el mismo estudio en la misma empresa. Y adivinen que él no pudo quedarse con su primer hijo. Embarazó a alguien y cuando regresó al país donde estaba, donde se habían conocido, la chica le dijo, aborté a tu hijo. Y él no sabía de la existencia de esa hermana mayor por parte del papá. Y todo esto sucedió porque conozco al joven y tiene mucho acné, muchísimo. Y le digo, ¿y cuál es tu guerra entre tu papá y tu mamá? ¿Cuál es? Y en el caso de él, no recuerdo si el papá era el alemán y la mamá la judía o viceversa, pero allí había una guerra muy fuerte, desigualdad, y una búsqueda muy bella de reconciliación también. Y cuando el chico le dije, es que tienes una hermana mayor, y fue con el papá y le preguntó, y el papá le dijo, sí, en efecto. El joven le pidió al papá que fuera a sesiones conmigo. Y el papá fue porque era como, mi hijo nunca me había pedido esto y estoy sorprendido y se le quitó el acné, muchas gracias. ¿Sí? Entonces los antepasados, y a veces no son tan antepasados, buscan ser vistos y se manifiestan de manera física o de manera económica, como lo estamos viendo enfocado a la economía en el módulo que estamos estudiando ahora. Claro. Gloria, ¿y cuál sería la diferencia entre trabajar desde un lugar infantil y trabajar desde un lugar adulto? Bueno, el niño, cuando, nos- cuando nos portamos niños, ay, por cierto, les quiero compartir un pensamiento que me compartieron que me gustó mucho. Y entonces le digo a la joven, uy, qué lindo. Y me lo envía ella. Y entonces dice, usted que es una persona adulta y por lo tanto sensata, madura, razonable, con gran experiencia y que sabe muchas cosas, ¿qué quiere ser cuando sea niño? A la inversa, cuando somos niños nos preguntan qué quieres ser cuando seas grande. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo como adulto y el trabajo como niño? Como adulto, lo dice aquí, una persona sensata, razonable, beneficiándose de su experiencia. Para mí una persona madura, Diana, te comparto, puede, puede ser alguien, a veces lo logro, a veces ahí voy, que dejamos de echar culpas. Digo, no, 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 no fue el otro el que me gritó, no, yo hice algo para que la otra persona me gritara. No fue la otra persona la que me rechazó, no, yo hice algo para que me rechazara. Eso para mí es una persona madura. El trabajar desde el ser adulto es, no, no busco culpables, busco soluciones y me responsabilizo de lo mío. ¿Sí? A mí se me ocurrió convocar a reunión semanal a las 7 de la noche ayer, domingo. Me respondieron hasta hoy a las 7 de la mañana, 12 horas después. Eh, Dos personas me respondieron antes, otra persona después. Y yo digo, sí, claro,
Yo no convoqué a tiempo, no avisé con tiempo, ¿sí? Pero no es decir, uy, yo los busco y no los encuentro. No, soy yo. Sí, sí, todo yo, todo yo. Lo digo porque hace años eh, facilité un taller que dice cómo estar con las personas difíciles en tu vida. Y al final una señora joven me dice, Gloria, yo venía con la ilusión de que me dijeras que todos tenían la culpa menos yo. Y resulta que no, que soy yo la persona difícil. Sí, soy yo. Entonces, un trabajar desde el adulto es no querer controlar a los otros, porque además Ujú. no podemos tomar ideas de los otros, que además tienen muy buenas ideas las otras personas, invariablemente, porque lo ven desde su perspectiva, no desde la mía. Y trabajar desde el niño es yo quiero que todo sea como yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero. Y eso va a generar muchas fricciones, por supuesto. Gloria, ¿qué pasa cuando el trabajo está al servicio de la culpa o de la reparación o de la expiación? Bueno, va a tener un matiz diferente a cuando estamos al servicio de los demás, de un servicio genuino. Es muy sutil la diferencia. Como, uy, esa persona me cae mal. Y voy y le sonrío. Hay algo que se percibe. Y por eso me gusta decir que si yo estoy bien, todos los demás que están a mi alrededor también están bien. A veces lo logro más que otras, ¿eh? En mi caso muy particular, Diana. Y me responsabilidad, ahí vi la colita de tu gatito. Tienes un gatito, ¿verdad? Sí. No, no, Entonces, son dos perritas. dos perritos, bueno, pero Ujú. es como, bueno, yo tengo gatito, entonces el león piensa que todos son de su condición, que todos tienen gatitos, ¿no? Aquí los dos perritos es como, sí, todos tenemos cola que nos pisen, a veces más, a veces menos. Y cuando reconozco eso, que yo no estoy libre de culpa, libre de responsabilidad, todo cambia, ¿sí? Claro. Y cuando Y el que, trabajo, perdón, adelante, adelante. te iba a preguntar esto que dijiste de trabajar para otras personas. Esto sería estar al servicio de la vida también. ¿Cómo describirías Claro. este trabajar al servicio de la vida, al servicio de otras personas? Es muy diferente cuando yo trabajo para generar dinero a cuando yo trabajo para ayudar a otros. Es muy sutil la diferencia, Diana, muy sutil. Claro, al trabajar para ayudar a otros, también estoy generando para mí, por supuesto. Hay que pagar el alquiler, hay que comprar la comida, hay que pagar los servicios, eso es innegable, ¿sí? Sin embargo, es como cuando tengo prisa para algo. La persona me va a notar, aunque trate de mantenerme en calma, no, estoy ansiosa. Entonces, ¿desde dónde hago las cosas? Y fíjate que una joven me dice, Gloria, quiero hablar, decirle a alguien, confrontar a alguien, y me pongo a llorar y no me atrevo. Adiós, no sé quién se asomó, pero así se asoman las sensaciones que traemos adentro, como en este caso esta joven, ¿sí? Y le pregunto al ChatGPT y el ChatGPT me dice, uy, se le activó algo. ¿Qué hubo en su historia familiar que cuando ella quería defenderse no la dejaban? O cuando quería presentar su punto de vista. Y la joven me dice, sí, Gloria, cuando era niña,
A mi mamá no le gustaba como yo limpiaba y se ponía a alegar, y entonces yo quería presentarle mi punto de vista y era más el alegato de ella. Entonces yo optaba por quedarme callada y ponerme a llorar. Y en ese video, Diana, otra señora me dice, tengo 65 años y me pasa exactamente lo mismo. Nunca es tarde para desactivarnos, para desaprender y aprender a estar de otra manera. Hace años, Diana, muchísimos años, tuve un amigo mayor que yo, David Jens, maestro mío, y hablando con él le decía, ¿sabes qué? Yo creo que soy adicta a la adrenalina. Y yo y el ChatGPT habló de la adicción a la adrenalina. Y cuando nos ponemos ansiosas y nos activamos, ahí hay una adicción a la adrenalina. Es lo conocido. No necesariamente lo mejor o lo más tranquilizante para mí, pero es tranquilizante porque es conocido. Y ahí el dicho de más vale malo por conocido que bueno por conocer. O sea, ya conozco esa activación, ya conozco que no puedo, o lo que sea que me digo a cada rato. ¿Y cómo cambio? Me doy cuenta, empiezo a darme cuenta. Uy, ahí voy otra vez a decir no puedo. Sí. Es muy interesante el poder observarnos. Es para mí la única o la mejor manera de hacer un cambio. Me observo, me observo una y otra vez. Gloria, y digamos, hablando de este trabajo al servicio de la vida, dice por acá, para agradecer la vida me pongo al servicio de la vida. ¿Cómo sería visto desde esa mirada el trabajo como también como una devolución a los padres? Bien, el Señor dice, ¿para qué quieres poner esa empresa? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué quieres este trabajo? ¿Cuál es tu propósito? E insisto, no es lo mismo decir, mi propósito es ganar mucho dinero, a través de lo que hago voy a generar dinero. Es muy interesante, la perspectiva, el punto de partida es diferente, Diana. Entonces, cuando yo trabajo, le estoy devolviendo a mis papás, porque ellos me dieron, gracias a mi papá, que con él se inicia la vida, y gracias a mi mamá, que la sostuvo, al yo trabajar, porque en inglés estar es decir, ya en proceso de que el bebé va a nacer, se dice labor, y labor es trabajo, y la mujer está en trabajo de dar a luz. Es un trabajo físico, emocional, mental. Entonces, cuando yo regreso eso, cuando ordeno mi cama, cuando lavo los trastes como hija, como hijo, también estoy devolviendo algo al sistema familiar y estoy contribuyendo para que todo fluya de manera armónica. Acaba de posarse un pajarito en una rama que está enfrente de mi cuarto. Mm, los mensajeros. Ujú. Gloria, Bueno, todos los animalitos. Dime. todos los animalitos como mensajeros. Sí, claro. Claro. ¿Cómo sería cuando el trabajo tiene fuerza y cuando no la tiene? ¿Desde dónde lo hago? Sí. Em, ¿Desde dónde lo hago? Porque, ¿y para qué lo hago? ¿Con quién estoy quedando bien? ¿Con quién estoy?
Em, Alguien compartió, si te enfocas en la herida, continuarás sufriendo. Si te enfocas en la lección, continuarás creciendo. Y yo digo, yo decido enfocarme en la lección, aunque a veces vuelvo otra vez a sentirme herida. Si logré enfocarme en la lección, seguiré insistiendo una y otra vez. Entonces, eh, todo esto para decir qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y para qué, desde dónde, para qué. A mí me pasó, Diana, que ya tengo 25 años facilitando constelaciones familiares. En el 2001 empecé a practicar y veía que la gente me buscaba. Entonces yo dije, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Desde que digan, uy, qué buena es Gloria, o desde realmente estar al servicio de la vida, aunque yo en aquel entonces, hace 25 años, no lo hubiera puesto en estas palabras, ¿sí? Lo hago desde, uy, véanme, véanme, uy, qué fuerte es Gloria, o qué buena, o desde, a través de mí las personas encuentran respuestas. Y me retiré, Diana, dejé de facilitar constelaciones varios meses. Yo vivía en California. Por cierto, una colega de Ecuador me dice, Gloria, yo creo que eres la única latina que trabaja en otros países para vivir en Estados Unidos. En efecto, sí, sí. Pero bueno, cuando me doy cuenta y yo dejé de, de decir, aquí estoy, cuando voy a México, a la Ciudad de México, los de la Ciudad de México me empezaron a buscar. Ahí me di cuenta que no lo estaba haciendo yo para que dijeran que qué buena es Gloria en lo que hace. Lo puedo ser, no estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es de dónde mi punto de partida. ¿Sí? Y cuando me buscaron dije, no, es genuino. No soy yo para que digan, uy, qué buena es Gloria. No. Esa es la diferencia. No sé si queda más claro, Diana. Y estaba buscando un pensamiento que eh, que me gustó mucho porque dice, mm, donde que cuando no tenga ganas de hacer algo, que la disciplina me ayude a hacerlo, ¿sí? Y entonces es como desde dónde hago las cosas y cuando quiero algo, ¿cómo hago para lograrlo? ¿Sí? Eso es lo que puedo decir, que dice aquí. Cuando decides no rendirte, el cansancio se vuelve disciplina, los errores se vuelven aprendizaje y el camino, aunque difícil, siempre te lleva hacia adelante. Y me, a mí me ha ayudado mucho pensar que son mis papás quienes me lo dicen, querida hija, querido hijo, cuando decides no rendirte, tu cansancio se vuelve disciplina, tus errores dependen de ti, que se vuelvan aprendizaje y el camino, aunque difícil, siempre te lleva hacia adelante. Recuérdalo siempre, por favor. Es el trabajo que enaltece, que nos ayuda a crecer. Ese es el que dice, uy, aunque estoy cansada, voy a hacerlo. Sí, ahí ¿Sí? está presente esa fuerza. Correcto. Gloria dice por acá, habla de tomar a la madre y tomar al padre en la realización profesional. Entonces dice que tomar a la madre está relacionado con el éxito, el dinero y la abundancia.
y tomar al Padre con la acción, la dirección y la fuerza para realizarse. ¿Cuáles serían como ejercicios o pautas para tomar primero a la madre o serían como los mismos? ¿Qué podrías como recomendar o contarnos de este tomar? Bueno, recordemos que la vida inicia con papá, con ese esperma, que es uno entre tantos que pelea, se destaca para fecundar al óvulo y la vida empieza a gestarse dentro de mamá. Tomar a papá es decirle sí, sí a esa forma de ser de mi papá, que a lo mejor a mi mamá le conflictúa, lo dejo con ellos. Tomar a mamá es decirle sí a esa mujer que a lo mejor a papá le conflictúa, porque me ha tocado trabajar con hombres que se enamoran de mujeres adictas, drogadictas, y tienen hijos con ellas. Y, y se sienten mejor que ellas. Y yo como hija voy a decir, uy, papá, si te sientes mejor que mi mamá, mamá, si te sientes mejor que mi papá, lo dejo con ustedes. Porque yo a los dos necesito, porque vengo de los dos. Y no es que mi papá sea mejor que mi mamá o mi mamá mejor que mi papá, no, cada quien es mejor en su maestría. Y la maestría a lo mejor puede ser algo negativo. Eh, Me encanta jugar con las palabras desde antes, desde siempre, donde alguien que conoce mucho el fracaso tiene éxito en fracasar, sabe cómo no lograr esa meta. Bueno, ahora vamos a cambiar el enfoque. Entonces, las frases sanadoras es papá, mamá, les digo sí, tal cual son. En el caso de las personas que fueron dadas en adopción, sí, así fue. Ese fue mi destino. Y gracias a eso, yo tuve ventaja sobre mis hermanos que se quedaron con mi mamá. Y entonces inclino mi cabeza. Y aunque esa persona puede no conocer a su papá o no conocer a su mamá, viene de ellos, porque la biología es la biología, ¿sí? Si no hay biología, no hay padres de crianza, punto, o padres adoptivos. Entonces, cuando le digo sí a mis circunstancias, recuerdo en la Ciudad de México el señor Hellinger trabajó con niños de la calle, que ya eran hombres de la calle, y recuerdo muy claro uno que le dice, felicidades, veo que agradeces que tu mamá y tu papá te dieron la vida, por eso tienes éxito, un éxito que enaltece, que enriquece, que nos hace sentir bien. Y recuerdo un cuento que nos contó una maestra que decía que dejaron en un basurero a un par de gemelos. Uno de ellos se convirtió en un hombre de bien, exitoso, exitosamente amable, ayudando a otros, filántropo, y el otro en asesino, en delincuente. Y los entrevistan. Y el exitoso de manera amable, armoniosa, dice, es que me dejaron en la basura, tenía que seguir adelante, tenía que salir de ahí. Y el otro, desde su propia personalidad, dijo, es que me dejaron en la basura, quiere decir que soy basura, soy escoria humana y como tal me comporto. Y adivinen que esas dualidades las tenemos adentro, el famoso diablito y el angelito que se hablan entre sí y que discuten. Es desde dónde estoy, desde decirle sí a mi familia o el desde, uy, le digo sí a mi familia desde los enredos, desde las lealtades que lastiman. Hace años un joven me dice, Gloria, por poco me muero. Le digo, sí, claro, yo sé que tu mamá se murió a los 33 años.
y tú ya estabas dispuestísimo a irte con ella a tus 34 años. Y dices, sí, me escapé porque me empezó a doler un dolor muy agudo y me sacaron el apéndice y ya me estaba yo envenenando a mí misma. Lo salvaron. Le digo, dile a tu mamá, mamá, me quedo en la vida un poco más. Después nos encontraremos. Las lealtades son muy fuertes, Diana, muy, muy fuertes. Y cuando no las vemos son más fuertes, curiosa o contradictoriamente. Mm, ujú. Ujú. Sí, creo que también con esas lealtades no solo van a ser cosas que nos mm, como que Lastima, nos traben o que nos lastimen, ajá, sino que también pueden ser cosas que nos hagan bien y que no por estamos supuesto, viendo, ¿verdad? Entonces claro. también la Lo que importancia de reconocer los talentos que heredamos también. sí, recuerdo a un señor adulto mayor, tendría 70 años, yo apenas estaba iniciando este camino. Me dice, ¿por qué hablas solo de lo malo, de lo negativo? Digo, pues es que lo negativo es lo que nos trae a terapia. Lo positivo no. Y ahora, Diana, hay gente que llega y me dice, Gloria, vendí la casa, Gloria, ya tengo el trabajo, Gloria, ya me casé, Gloria, ya tengo mis hijos, gracias. O sea, llegan a dar también lo positivo, agradecer. Entonces, bueno, en aquel entonces apenas estaba iniciando en mi camino. Y por supuesto, hay cosas buenas y cosas no tan buenas y cosas algo más, menos buenas y de mí depende darme cuenta. A veces, generalmente necesitamos que alguien nos lo diga y nos muestre eso. Ujú. Sí. ¿Y qué, qué nos puedes decir de esas personas que sienten que en un trabajo, entre más se esfuerzan, es menos lo que reciben? Bueno, habrá que ver desde dónde se están esforzando. Mm, Es que la paradoja del cambio es innegable, Diana. Entre más quiero que sean las cosas diferentes de cómo son, menos lo voy a lograr. Lo he comprobado una y ya no sé cuántas veces. Entonces, ¿desde dónde hago lo que hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Sí. O sea, lo que Y quiero bueno, es que, ujú, digamos, que si ese, no sé, si ese esfuerzo excesivo es como una forma de querer controlar que algo pase, va a ser muy pues, desgastante. puede En ser, cambio, si se sí. esfuerza como, tal vez como ese servicio a la vida y desde un lugar de más como rendición y aceptación de donde sea que pasen las cosas, como decís vos, puede ser, ¿verdad? No es como que hay uno más uno o dos, no es tan simple. A lo mejor sí, Ujú, a lo mejor sí es sentir la necesidad de mostrar el árbol de la vida completo, pero para eso ujú. yo tendría que, este, Ahí se ve, ahí se ve. sí, sí, solo que entonces es como, pero quizá tenga que ver con lo que estás diciendo, es decir, desde dónde yo me muestro Ujú, y para qué lo hago. ujú. Y sería más sencillo el árbol, acá, mm, bajarlo para que entonces yo pueda estar a esta altura también. Bueno, tal vez es porque están más arriba que tú, tus ancestros, que la tienes ahí también. Claro, claro. Por supuesto que están más arriba. Y el árbol de la vida está hablando, a lo mejor aquí más cerca están no, no a lo mejor, aquí están mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, que serían las rosas, y allá atrás, acá,
vamos a ver, es que acá, ya ven que es espejo, entonces el- mi mano, esta mano quiere ir para acá, pero es aquí, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿por qué darme el tiempo para ejemplificarlo? Porque es lo mismo con el trabajo. Yo, según yo, estoy queriendo mover esta mano, pero muevo esta, ¿sí? Porque pareciera que las rosas están a mi izquierda detrás, pero acá las veo a mi derecha. Es interesante el espejo, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde me muevo? ¿Para qué me muevo? Y a veces nos movemos desde los reclamos y no nos damos cuenta. Claro. Gloria, entonces para ir como cerrando, ¿qué nos podrías decir de la importancia de permanecer en el propio lugar, como reconociendo que este es el lugar correcto para prosperar? Bueno, hace días llegó una joven y me dice, Gloria, recuerdo que yo no quería que el papá de mis hijos viviera ya con nosotros. Y tú me dijiste, entre menos quieras que se quede, o lo digo de otra manera, entre más quieres que se vaya, menos se va a ir. Y me dice, yo no lo entendía, Gloria, cuando me lo dijiste me puse a llorar. ¿Cómo me estás diciendo que diga, quiero que se quede cuando en el fondo quiero que se vaya? Digo, sí, sí, porque entre más quieres que se haga tu voluntad, menos se hace. Entonces, esto es lo que hay. Es el papá de mis hijos. Él no quiere irse. Yo quiero que se vaya. La que tiene que cambiar soy yo, porque la que llegó a terapia fue ella. Y me dice, Gloria, lloré, empecé a decir eso. Quiero que se quede, quiero que se quede, quiero que se quede. Y cuando lo pudo decir de corazón, adivinen qué pasó. ¿Qué pasó, Diana? Se fue. Se fue, Claro. ¿sí? Sí, porque Otra, también la otra persona de alguna forma percibe. claro. Ujú, Y entonces es tu voluntad contra la mía. ujú, Y no se trata de eso, ujú, sino ya no estamos en armonía como hombre y mujer, ujú, menos como papá y mamá de nuestros hijos. ujú, ujú, Sí. ujú, ujú, Y cuando eso se lo aprendí, creo que fue a Melanie Bates, no estoy segura, que en uno de sus libros que decía, aquí es donde quiero estar, ujú, aquí, en esta circunstancia, en esta casa violenta, en esta casa agresiva, así quiero estar. ujú, Y me apropio del lugar. ujú, Y esa es la paradoja del cambio. ujú. Gloria, ¿alguna frase para cerrar esta clase de hoy? Sí, permítanse abrazar y dejarse abrazar y abrazar a los demás. Y permítanse también, eh, por ahí leía que hoy es el Día Internacional del Beso y hay muchos tipos de besos, por supuesto. La madre al hijo, el padre al hijo, el hijo a la madre y al padre. No solo muchos, es el contacto, es el decir te veo, te reconozco. Así que veámonos y reconozcámonos. Y es cuando los actores o artistas, cantantes hacen un aventándole beso a todos. Sí, en fin, ese es el mensaje de permitámonos ir más allá de nuestros límites.
Cuidándonos, por cierto, sí, claro. Ujú, Y sintiendo el apoyo de los antepasados, de los ancestros. ujú, A mí me ha funcionado mucho, ujú. muchísimo. Sí. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, señora. Bueno, Gracias. chaito. Chaito.